Cápsula pedagógica. El pensamiento pedagógico de Karl Marx. Considerado como el padre del socialismo científico, Karl Marx no se dedicó al estudio exclusivo de la educación, pero sí le concedió un lugar importante como parte del análisis social más amplio que desarrolló junto a su colaborador y amigo Friedrich Engels. Desde su perspectiva, la educación debía responder a los cambios sociales propuestos como parte de su visión renovada de la sociedad futura. En consecuencia, se trataría de una educación orientada a reforzar la modificación en la estructura de relaciones sociales vigentes hasta ese momento. Marx nació en 1818 y murió en 1883, en pleno siglo XIX. En ese entonces, las relaciones sociales poseían características muy particulares, mismas que él analizó desde lo que denominó como una lucha de clases, entre quienes ostentaban la propiedad de los medios de producción, y quienes únicamente podían hacer uso de su propia fuerza para utilizarlos y generar la llamada plusvalía. Esto se traduce como la lucha de clases entre propietarios y proletarios. Para Marx el trabajo era el factor que distinguía al hombre de todas las demás especies, y lo que lo convertía realmente en hombre, en sujeto. Por lo tanto, las relaciones sociales y económicas estaban marcadas por el papel del trabajo y la citada lucha de clases, lo que se constituía como el motor de la sociedad y la historia. Esto posteriormente, se conoció como materialismo histórico. A esto se suma la noción de alienación del trabajo que también desarrolló. Según él, esta alienación hace referencia a una desvalorización del mundo de los hombres en tanto que ellos, con su trabajo, aumentan el valor de las cosas, del mundo material. Por lo tanto, el objeto producido por el trabajo de los sujetos se convierte en un elemento ajeno a ellos. De acuerdo con Sergei Ivanovich Lupin, esta noción de alienación que aplicada por Marx de forma extensa, de donde resultó su concepción de una sociedad renovada, humanista en donde se erradicar dicha alienación, pues era la causante de las contradicciones que oponían a los hombres entre sí, y a los hombres y a la naturaleza. Solo con una transformación total podía concebirse a un nuevo hombre, a un nuevo sujeto. Dado que la educación forma parte de los proyectos sociales como tal, para Marx era necesario cambiar la educación de toda la población, pues ella solo se estructuraba para perpetuar las diferencias sociales y mantener la opresión de quienes no ostentaban la propiedad de los medios de producción, es decir, del proletariado. En consecuencia, era necesario promover una educación pública, laica, que permitiera el total desarrollo del ser humano y que combinara la enseñanza con el trabajo productivo. De acuerdo con Ana María Brígido, es este rasgo, la combinación de la enseñanza con el trabajo productivo el que más se destaca de su propuesta, pues aunque propuso que se dejara de explotar a los menores en las diversas fábricas e industrias, planteó la posibilidad de que los niños participaran en actividades productivas, además de gimnasia, desde los 9 años, para que se desarrollaran física y mentalmente y se acostumbraran a participar de la producción general, de las labores productivas, ya que eso evitaría que hubiera división de clases en el futuro. De acuerdo con dicha propuesta, el proyecto educativo formal debía estar compuesto de 3 fases, la de educación intelectual, la de educación física y la de adiestramiento tecnológico. La tercera fase incluía la formación en todos los oficios, algo que se traduciría en una enseñanza polivalente, politécnica y omnilateral, para que todos tuvieran conocimiento adecuado de las herramientas, instrumentos y formas de trabajo generales, independientemente del tipo de producción o actividad en donde tuviera que desempeñarse de forma concreta en cada momento del día o en cada etapa de la vida. Esta educación permitiría formar sujetos conocedores y hábiles en todas las formas de producción existente. Siguiendo a Ana María Brígido y Jesús Palacios, otras características de la educación propuesta por Marx son las siguientes. 1. Debía ser estatal, pero sin estar bajo el control estricto del gobierno. Es decir, el Estado debía proveer las condiciones necesarias para su desarrollo, pero sin controlarla. 2. Debía estar alejada de la Iglesia y los contenidos religiosos. 3. Debía ser objetiva y formal, es decir, la labor didáctica no debía utilizar el juego como parte del quehacer escolar diario. La enseñanza no podía, ni debía, convertirse en un juego. 4. Debía ostentar unidad, lo que se reflejaba en la unión del trabajo mental con el físico, pues la división del trabajo era lo que provocaba la división de los sujetos. 5. Debía ser polivalente, lo que significaba que el hombre pudiera moverse, desenvolverse plenamente, entre la sociedad y la industria.
Esta educación polivalente aseguraría distintas opciones de actividad para los sujetos, sin encasillarlos en una sola. 6. Debía convertirse en apoyo para la transformación social, pero sin considerarla como la única vía para alcanzar dicha meta o la única esfera de acción para solucionar todos los problemas presentes. Cápsula pedagógica.